La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Jóvenes, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a nuestra tercera clase de lengua y literatura, enfocada nuevamente al nivel de primero medio. Soy Rosana Rojas, profesora del Liceo Fernando Aristía. Hoy día vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 11, que tiende a que ustedes puedan leer y comprender textos no literarios para complementar las lecturas literarias. Por ejemplo, para que sepan cuál es nuestro objetivo, cuando ustedes leen una novela literaria, por ejemplo, como El niño del pijama de rayas, van a necesitar para una mejor comprensión leer textos no literarios. Alguno, por ejemplo, que hable de la Segunda Guerra Mundial o del trato que tuvieron los judíos en aquel tiempo. Por lo tanto, los textos no literarios tienden a complementar la información y la comprensión de aquellos textos que sí son literarios. Bien, ese es nuestro objetivo. El objetivo de la clase de este pequeño episodio es analizar textos informativos, características y recursos discursivos mediante ejemplos, lectura y análisis de textos muy breves, dado las condiciones en las que nos encontramos. No podemos hacer largas lecturas. Vamos a trabajar entonces con los textos informativos. Los textos informativos probablemente tú los conozcas como textos expositivos. Por lo tanto, es el mismo tipo de texto que vamos a trabajar, independientemente cuál sea el nombre que le demos. ¿Bien? ¿Cómo vas a reconocer tú un texto informativo? Primero, pensar en el nombre. El nombre informativo, ¿cierto?, nos aventura o nos dice o nos adelanta que el propósito es informar. Pero ¿de qué nos queremos informar o qué nos va a hablar esta información? Pueden ser algunos de los propósitos estos. ¿Qué es? Un objeto, algo, una situación. ¿Qué pasó? Aquí habría alusión a hechos. ¿Cómo es? También un objeto, un tema, una situación. ¿Cuál es la situación? ¿Para qué sirve lo que voy a leer o de lo que voy a leer? ¿Y cómo se hace? Entre otros. Bien, esos son los textos expositivos o textos informativos. Son muchos, son muy variados, hablan de diferentes temas. Mira, acá tenemos el ejemplo de textos informativos. Tenemos una noticia que tiene un titular bastante llamativo, dice El niño murciélago. Tenemos el ejemplo de un reportaje que nos vamos a dar cuenta, porque si tú te fijas en la forma es mucho más extenso que la noticia. Tenemos también los instructivos, seguramente has leído muchas veces, ¿cierto?, el cómo lavarse las manos, cómo cuidarnos cuando salimos a la calle, etcétera. Es un instructivo que también es un texto informativo. Y también tenemos como ejemplo una receta, la que tú ves. Bien, también tenemos que es la que debería, el artículo científico, que es el que nos habla de temas un poco más complejos. Bien, esos son algunos de los textos expositivos. Estos textos se van a caracterizar primero porque va a haber un público, van a haber receptores que buscan información sobre un tema de interés. Cada uno de nosotros tiene un tema distinto que nos interesa. Por lo tanto, vamos a buscar temas y textos que nos hablen de aquello. Como todo texto, su forma, su estructura está basada en una introducción, en el desarrollo del tema y finalmente de una conclusión. Esa es su estructura. Y como va a un público general, utiliza un lenguaje objetivo. Esto significa que el emisor no deja entrever ni su opinión, ni algunas subjetividades. Esos son, a rasgos generales, las características de los textos de los cuales estamos hablando, que son los expositivos.
Cuando nosotros nos enfrentamos, cuando tú te enfrentas a un texto expositivo, vamos a tener dos factores importantes. Primero está el emisor, que es quien emite el texto, ¿cierto? El mensaje. Tiene como característica este emisor que sabe sobre lo que va a hablar. Y aquí te puedes identificar cuando probablemente te haya tocado disertar, tú sabes más que tus compañeros, tú eres en ese momento el emisor de un texto expositivo. Este emisor entrega su mensaje a un receptor. Cuando tú como receptor lees, recibes el mensaje, significa que incrementas tu conocimiento como receptor. ¿Bien? Como tenemos esta condición de que el emisor sabe más de lo que sabe el receptor, entre los dos se establece una relación de comunicación asimétrica. Recuerda que la asimetría se da cuando uno de estos dos factores, emisor o receptor, sabe más que lo otro. Ya en este caso el emisor sabe más, por lo tanto, jerárquicamente y comunicacionalmente es superior al receptor. Relación asimétrica. Dos tipos de textos informativos. Primero hay un texto que es divulgativo o texto informativo general. Se llama general porque trata un tema de interés que es colectivo, que le interesa a mucha gente, por lo tanto sus receptores también es un público general. General me refiero de todas las edades, de todos los niveles culturales, sociales, etc. Y por otro lado, tú te vas a enfrentar a textos especializados, expositivos, pero especializados. La diferencia es que los textos especializados abordan un área específica del conocimiento. Por lo tanto, ¿quién lo va a leer? Alguien que se maneja en el tema, que sabe sobre este tema. Puede ser temas de mecánica, por ejemplo, puede ser de educación, de tecnología, etc. ¿Bien? Como el objetivo es que tú puedas comprender lo que lees, ¿cierto? Ya sea literario o no literario, vamos a revisar hoy día de estos textos informativos algunos recursos discursivos. Los recursos discursivos son variados, puede ser una narración, un comentario, una descripción. Nosotros vamos a trabajar en esta ocasión tres, que son la definición, la caracterización y la ejemplificación. ¿Bien? ¿Estamos listos? La definición. La definición es un discurso que responde a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es este objeto? ¿Qué es esta situación? Informa sobre qué es algo, presenta el nombre del objeto, la clase o género al que pertenece y los rasgos individuales. Eso se llama definición. Tú te has enfrentado seguramente a textos parecidos a este. Dice: el hábitat es el lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, una especie o comunidad animal o vegetal. Si te fijas, este párrafo está respondiendo a la pregunta ¿qué es el hábitat? Y aquí nos ayuda el verbo porque dice el hábitat es el lugar y lo que acabamos de leer. Esa sería entonces una definición. Primer recurso discursivo. Veamos el otro. La caracterización. Relacionado con la palabra características. Entonces, este recurso informa sobre las características de personas o entidades. Estas entidades pueden ser personajes, objetos, ambientes o épocas que se presentan como si tuvieran una personalidad. Aquí es el emisor quien caracteriza o le da la característica a lo que está hablando. Veamos un ejemplo. Dice: Sandra nació y creció en San Ramón. Fue una niña inquieta, gran lectora, que soñaba con superarse y estudiar medicina. Acá no nos dice, a diferencia del ejemplo anterior, qué es Sandra o quién es Sandra. Nos dice cómo es, nos entrega algunas de sus características, por lo tanto, valga la redundancia, eso se llama caracterización.
Y también tenemos como recurso discursivo la ejemplificación. Este es más fácil, como su nombre lo indica, nos entrega ejemplo. Entonces la ejemplificación presenta ejemplos o casos concretos. ¿Con qué finalidad? Con ilustrar una idea en la que estamos trabajando o una regla general. Dice este ejemplo: gracias a Jane Goodall sabemos que los chimpancés pueden experimentar emociones, por ejemplo, la tristeza y la alegría. En este caso tenemos un conector que sería un indicador textual que nos va diciendo lo que viene a continuación. Es más fácil de reconocer. Bien, ojalá haya entendido estos conceptos, porque ahora vamos a ver cómo va a funcionar como aprendizaje tuyo. Dice: idiota es el que se pelea con sus mejores amigos por culpa de un político. Hasta ahí nos sirve el ejemplo. Es un texto muy informal, pero que sin embargo tú te enfrentas diariamente con este tipo de texto. Acá, ¿qué nos dice? ¿Qué es un idiota? ¿Cómo es un idiota? ¿O un caso concreto de un idiota? ¿Qué es el tema? El verbo, ¿cierto?, nos indica que estamos frente a una definición. Si tú lo acertaste, vamos muy bien. Otro personaje conocido, dice Ash Ketchum, conocido en Japón como Satoshi, es el protagonista de la serie anime Pokémon. Mide 1,65 metros y pesa 54 kilos. Es un entrenador Pokémon originario del pueblo Palema de la región de Kanto. Tiene un carácter perseverante, entusiasta y distraído, y su máxima ambición es llegar a ser el mejor maestro Pokémon. ¿Nos dice quién es? ¿Nos dice cómo es? ¿Qué recurso se utiliza acá? Una caracterización. Bien, si lo pudiste responder acertadamente. Acá tenemos otro ejemplo. Dice: hay deportes, muchos, que requieren enviar la pelota al campo contrario. Por ejemplo, en el tenis, cada golpe debe enviar la pelota al terreno del oponente. Y acá tenemos un indicador textual que es el conector, por ejemplo, y efectivamente estamos frente a una ejemplificación. Acá tenemos otro texto habitual con el que también te vas a enfrentar usualmente. Dice: Tesorería General de la República le informa que existen obligaciones producto de una liquidación tributaria que se encuentra impaga. Entendemos mucho. Una liquidación tributaria corresponde a la determinación de diferencia de impuestos detectadas por el Servicio de Impuestos Internos. Pueden descargar el informe generado por el Servicio de Impuestos Internos en el siguiente enlace. Bueno, en este párrafo vemos que una liquidación tributaria dice corresponde, no está diciendo que es una contribución, una liquidación tributaria. Entonces acá estamos frente a un ejemplo de definición. Acá tenemos otro texto, dice: los materiales reciclables o reutilizables deben separarse de acuerdo al material con el que están hechos, como cartones y papeles, botellas, latas. Aquí también tenemos un indicador textual que tú como lector tienes que estar atento, es el cómo. En este caso me da, ¿cierto?, los casos concretos de lo que es reciclable, cartones, latas, botellas. Por lo tanto, estamos frente a una ejemplificación. Este texto pareciera ser más largo. Dice: sin duda que la crisis provocada por esta pandemia, nosotros sabemos a cuál se refiere, nos afectará a todos debido a los muchos estragos provocados en todos los ámbitos, como la paralización de la industria, la suspensión de clases, la pérdida de fuentes laborales, etc. Lo que a su vez origina enfermedades no solo físicas,
sino mentales. Por ejemplo, la depresión y los ataques de ansiedad en la población general. Acá también, si te fijaste, dos indicadores, que ya los vimos delante, el cómo y el por ejemplo. Eso nos indica que estamos frente a una ejemplificación. ¿Bien? ¿Vamos bien? Otro texto. Acá un conocidísimo personaje, dice Leonardo da Vinci, no solo fue un hombre dedicado a las ciencias y a las artes, pues además tuvo entre sus saberes el don de ser un hombre muy atractivo, lo que le permitió introducirse en la vida de las esposas de sus benefactores. Se cuenta que fue todo un Adonis para el género femenino, aspecto que pasaría desapercibido en su vida como destacado ingeniero y artista. Con esos datos ya sabemos, ¿cierto?, que nos están diciendo cuáles son las características de Da Vinci, por lo tanto sería una caracterización. Mira, acá tenemos otro texto que como estudiante seguramente te enfrentas más seguido que los otros. Dice aptitud, actitud. La aptitud es la capacidad para realizar bien algo. La actitud, disposición de ánimo que se manifiesta exteriormente. Y a continuación hay dos recuadros, cada uno para estas palabras o para estos conceptos. La aptitud dice, desde niña demostró aptitud para la música, y en el otro dice, con esta actitud arrogante no conseguirás nada. Si tú lees habitualmente estos textos, deberías saber ya que estamos en presencia de una definición en la primera parte y en la segunda del ejemplo concreto del caso específico, entonces sería ejemplificación. Espero que con esta explicación te haya quedado un poquito más claro lo que estás trabajando en tu libro de lengua y literatura. ¿Bien? Entonces, ¿qué acabamos de ver? Tenemos que el texto informativo, que nuestro tema presenta características. Primero hay una relación entre el emisor y el receptor que es asimétrica, por cuanto el emisor sabe del tema. Tenemos que utilizan estos textos un lenguaje objetivo y preciso para que pueda ser entendible por todo el público que lo lee. Y tenemos que estar estructurado, como todo texto, en introducción, desarrollo y conclusión. Los tipos. ¿Qué tipo de texto expositivo encontramos? Dos. El general o divulgativo, que es para todo tipo de público, y el especializado, cuyos receptores son gente o un público que conoce del tema. Y tenemos que los recursos discursivos, algunos de ellos con los que nos podemos encontrar cuando leemos este tipo de texto, sería la definición, que responde a la pregunta ¿qué es? También podemos encontrarnos una caracterización que nos dice cómo es, sobre todo una persona o un personaje. Y tenemos también la ejemplificación, que como su nombre lo indica y no está de más decirlo, nos entrega ejemplos. Bien, jóvenes, esperando que realmente haya sido un aporte, les dejo esta presentación. Esta clase tiene la teoría en tu libro, en el texto del estudiante, de las páginas 74 a las 76. Pero si de alguna manera, de algún modo, te surgen dudas o quieres hacer una consulta, recuerda que hay un correo que es copiapotv1media.lenguaje@gmail.com y que también están a tu disposición todas estas clases desde primer básico a cuarto medio, y entonces nos encontramos en otra oportunidad. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.